Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, para que hablemos un poco del pasado, que es ese espejo en el que están tantas veces las claves fundamentales de nuestro propio tiempo. En nuestra anterior salida, como recordarán algunos aquí, hablamos del desgarrador y atroz conflicto en Palestina. Ese conflicto en apariencia irresoluble que se da en esa tierra entre árabes y judíos. En su historia, en la historia de ese conflicto, la participación determinante y fallida de la Gran Bretaña tiene una cuota importantísima de lo que ocurre aún hoy. A propósito de ese tema, yo mencioné aquí, un poco al paso, el nombre de un héroe de aquellos tiempos, una figura mítica de culto, que es Thomas Edward Lawrence, el famosísimo Lawrence de Arabia, que fue como una estrella de cine de aquellos días. Era un personaje enigmático, brillante, erudito, con una sexualidad muy ambigua que oscilaba entre la virilidad y el afeminamiento y que se volvió muy célebre gracias a sus peripecias y proezas en el mundo árabe, en el Medio Oriente, porque fue como un mediador entre ese universo tan complejo y la sensibilidad europea, no solo en la Gran Bretaña, sino también en Francia, en Italia, en Alemania y en Estados Unidos, donde Lawrence se volvió, ya digo, como una estrella de cine. Tanto que podríamos decir, insistiendo, que fue el mito fundacional del rock y del punk ingleses. Lawrence de Arabia después escribió un libro que se llama Los 7 Pilares de la Sabiduría, un texto reflexivo y autobiográfico que llegó a ser un bestseller porque resumaba, porque destilaba toda su experiencia y sus reflexiones durante la Primera Guerra Mundial en el frente oriental y medio oriental. De manera que no era solo un hombre de acción, un héroe, sino también un escritor, un pensador que convocó la admiración de todos sus contemporáneos, o casi todos. Había una visión devota de Lawrence de Arabia, que compartían por igual Chesterton, Orwell, Max Beerbohm y todas las grandes figuras de su generación. Aunque ya en aquellos tiempos algunos deslizaron muchas críticas sobre este personaje esquivo, misterioso e inacible. Por ejemplo, Bertrand Russell, que fue su amigo y su admirador, luego se distancia de él y lo considera casi el precursor del fascismo por sus ideas violentas y por su manera de entender a las culturas, las civilizaciones e incluso el lugar de los pueblos en la historia universal. Había también quienes consideraban a Lawrence de Arabia una especie de farsante y un impostor. Pero quizás la crítica más dura vino mucho tiempo después de parte de un extraordinario ensayista y crítico literario y cultural que se llamaba Edward Said, de origen palestino
y vinculado hasta lo más profundo con la causa política de la liberación palestina. En los años 70 del siglo pasado, Said escribió un libro también muy famoso que se llama Orientalismo, en el que él cuenta cómo eso que llamamos la cultura occidental en la modernidad, en los tiempos del colonialismo y del imperialismo, desde el siglo XVIII en adelante y en particular en el siglo XIX, la cultura occidental decide inventarse un poco la idea del Oriente, que como todos sabemos, claro, es una categoría geográfica y topográfica de ubicación en el espacio, pero que se va llenando luego de un contenido histórico, cultural y filosófico que tiene que ver con esa frontera que se inventaron ya los griegos en la antigüedad entre lo propio y lo ajeno. La idea de Occidente y el Oriente como la barbarie y lo distante es de estirpe griega, pero ya en tiempos del imperialismo y el colonialismo, al menos eso es lo que dice Said, se vuelve una especie de recurso político y económico para que las potencias europeas construyan una imagen arbitraria de eso que ellos llaman, en términos muy generales, el Oriente, y que asocian siempre con el atraso, la barbarie, también con esa caricatura delicuescente de unos velos y un mundo atravesado siempre por lo irracional. Como que esa era la visión caricaturesca de lo oriental, de la cual se sirvieron en Occidente, en Europa, los dueños del poder imperial y colonial para ir a ese mundo distante y explotarlo en nombre de un concepto, ya dije, arbitrario y caprichoso de la civilización con mayúsculas. Es el enfrentamiento entre la civilización o lo que se arroga ese nombre y la barbarie que debe ser librada y liberada y redimida de sus peores rasgos. Entonces, para Said, esa historia tiene mucho que ver con la forma como el pensamiento occidental, y no solo el poder político, sino también la academia, la arqueología, la historia, iban al Medio Oriente, a la península arábiga, a Mesopotamia, a desenterrar viejos tesoros como un símbolo de explotación imperial y colonial, que entre otras es también todo el origen que hay detrás de esa gran polémica en torno a la legitimidad de la cultura de los museos. Porque la cultura de los museos, por lo menos en el mundo occidental y europeo, se refiere a una especie de potestad que hay allí para recoger la antología de lo que hicieron otras civilizaciones y otras culturas y ponerlo al servicio de una sensibilidad que se asoma desde allí, desde la comodidad del mundo desarrollado, a un pasado que por supuesto se narra con todos los intereses y los sesgos de quien erige el museo como una institución que en apariencia pues es muy noble, la exaltación nada menos y nada más que de la belleza, la cultura y el pasado, pero también tiene detrás, y esa es una gran polémica, una discusión, ya digo, la visión colonialista e imperialista de la explotación de mundos distantes que fueron objeto de la llegada a mansalva de Occidente en el momento de la historia en el que Occidente se estaba adueñando de todo. Said
hace de Lawrence de Arabia el símbolo y la encarnación de eso que él tanto critica y señala en su libro del orientalismo. Para Said, de manera un poco dogmática y exagerada y desmedida, porque esos eran rasgos de su pensamiento y de su estilo literario y como crítico, para Said, Lawrence de Arabia era un agente del imperialismo inglés. Y si uno lo exaltaba y lo glorificaba, en últimas estaba incurriendo en una defensa y una apología del legado imperial y colonial de los ingleses en el siglo XVIII, en el siglo XIX y también en el siglo XX, cuando desde 1919 en adelante los ingleses son los responsables del desastre y el cataclismo que se fue fraguando en el Medio Oriente. Pero ¿quién era este Lawrence de Arabia y cuál es su relación verdadera, más allá de estas dos visiones, la del heroísmo y la glorificación de sus hazañas y la de la crítica incisiva sobre lo que él representa? ¿Cuál fue de verdad su lugar en ese conflicto que fue surgiendo allí después de la Primera Guerra Mundial y que es de verdad el caldo de cultivo, la semilla de lo que está pasando aún hoy, entre otras cosas en Palestina, pero también, por ejemplo, en Irak, en Egipto, incluso en el propio Irán? Lawrence de Arabia nació en 1888 en un pueblo galés que se llamaba Tremadoc. Él era el hijo de un señor que se llamaba Thomas Chapman, que tenía un matrimonio muy bien avenido hasta cuando tomó la decisión de irse con la niñera, la institutriz de los hijos de su matrimonio. Esa niñera se llamaba Sarah Lawrence. Con ella se fuga el señor Thomas Chapman, se va a vivir a Oxford y de ese matrimonio adulterino, llamémoslo así, nace en 1888 Lawrence de Arabia, Thomas Edward Lawrence, que como ven llevaba el apellido de su madre porque esa era la usanza cuando se daban pues esas relaciones de la infidelidad y el adulterio. De su infancia galesa, él se va muy rápido con toda su familia a Oxford y es allí donde va construyendo su identidad muy temprana en torno a todo lo que significaba esa ciudad universitaria por excelencia de la cultura inglesa. Estudió la primaria, el bachillerato en Oxford y luego entra a la Universidad de Oxford en el Jesus College y ahí estudia historia, cultura clásica y arqueología, que se le vuelve su obsesión y su pasión, sobre todo la arqueología medieval de la presencia de los normandos en Inglaterra, pero también la arqueología del mundo antiguo, que es lo que en el fondo lo lleva al Medio Oriente entre 1908 y 1909 a una serie de expediciones y exploraciones en Egipto, en Mesopotamia, en la propia Palestina, donde Lawrence va a aprender árabe y se va a impregnar de ese mundo, de esas civilizaciones, de esas culturas. Por eso luego se va a volver un personaje relevante
en el ajedrez político e internacional de los intereses británicos, no solo en la concepción del imperio, sino también cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, desde el verano de 1914, que enfrentó, entre otras cosas, a Inglaterra, a Francia y a Italia, y ya luego después a los Estados Unidos, con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. Cabe decir también que al lado de los ingleses y los franceses estaban los rusos, el imperio ya en el ocaso de los Romanov en Rusia. De hecho, había tres grandes frentes de la guerra. Por un lado, estaba el frente occidental, que se desarrolla sobre todo en la frontera entre Alemania y Francia y la frontera entre Francia y Bélgica, que fue una absoluta carnicería y que es el mundo ese de las fronteras que está narrado en tantos libros, en diarios, en novelas. Por ejemplo, la novela magistral de Erich Maria Remarque, de la que hablamos ya aquí, Sin novedad en el frente, o ese libro estupendo de Ernst Jünger que se llama Tempestades de acero, entre muchísimos testimonios que hay de lo que fue la vida de los soldados y guerreros en el frente occidental. Estaba el frente oriental, que era el mundo balcánico, la frontera cultural y política entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro y los países eslavos, y había un tercer frente que no se llama así en términos oficiales, pero démosle ese nombre hoy para poder situar mejor el lugar de Lawrence de Arabia en esta historia, que es lo que podríamos llamar el frente medio oriental, que era justamente el territorio de batalla y de combate entre Inglaterra y Francia y el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que era el dueño de los Balcanes, aunque su presencia y su poder allí venía ya en declive desde principios del siglo XIX, desde la independencia griega en los años 20 del siglo XIX, y luego, como en cascada, vienen una serie de conflictos nacionales en los Balcanes en los que los países, sobre todo eslavos, protegidos por el imperio ruso, se empiezan a sacudir el yugo y la dominación turca otomana, que era la dominación del Islam en el Mediterráneo oriental. Y también estaba el mundo de Anatolia, el Medio Oriente, la Mesopotamia, Egipto y la península arábiga. En ese mundo, la gran mayoría de los habitantes eran árabes y su religión, por lo general, era el Islam. También había árabes que profesaban el cristianismo, estaban los armenios, estaban los griegos, estaban los drusos, pero la configuración del Imperio Otomano en ese frente medio oriental de la Primera Guerra Mundial era en los Balcanes el contraste entre los pueblos eslavos, los griegos y los propios turcos. Y ya en el mundo asiático, los turcos, judíos que venían de una serie de oleadas desde el siglo XV y XVI, judíos que regresaban a su tierra, sobre todo judíos de estirpe española, los llamados judíos sefardíes, y una gran mayoría de árabes musulmanes que estaban bajo el dominio otomano, pero ahí no había en realidad mayor problema y mayor conflicto, porque en la medida en que el imperio otomano, el imperio osmanlí, era un poder islámico, los árabes se sentían muy bien representados
por ese imperio, ya digo, que llegó a ser uno de los más grandes de la tierra y que puso en jaque a las potencias occidentales. Incluso en 1453 el imperio turco derrota al imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, se toma su capital, que es Constantinopla, y desde allí se va a proyectar por 2 siglos en un pulso, un enfrentamiento contra Europa y Occidente, en los que los turcos estuvieron a punto de doblegar a la cristiandad occidental. De suerte que el imperio turco era algo muy grande y muy importante, y dentro de él los árabes se sentían muy bien representados. Pero claro, eso empieza a cambiar cuando las potencias de Occidente, por cuenta de su expansión geográfica y colonial, dan un salto exponencial, descomunal, en materia técnica y tecnológica, en materia política y económica, en materia de dominación militar. Y desde el siglo XVI y XVII, como que Europa y Occidente se vuelven los dueños del mundo. Entre otras, eso es lo que llamamos la modernidad, el momento de la historia en el que desde el siglo XV y XVI Europa y Occidente se lanzan a la conquista del mundo y conciben un orden político y cultural marcado por sus valores y sobre todo sus intereses. En esa historia, uno de los muros de contención de la expansión occidental fue el imperio turco otomano. Pero ya para el siglo XVIII y el siglo XIX empieza a notarse el abismo material, económico, militar, político que hay entre Occidente y los demás. Occidente ha penetrado el Asia profunda, ha llegado a la China y Japón, está en la India, está en África, marcando a capricho las fronteras de unas realidades culturales que nada tenían que ver con esa visión cerrera de los occidentales, con su racionalidad política, en la cual, entre otras cosas, la categoría fundamental era la de los estados nacionales, que no siempre servía para otros ámbitos culturales donde había unas realidades tribales, locales, que excedían esa aspiración de Europa y de Occidente a que el resto del mundo obedeciera a sus patrones y a sus obsesiones. En el siglo XIX, ese abismo entre Occidente y los demás se acrecienta, se ahonda, y el imperio turco empieza su inevitable e irrevocable decadencia. En la segunda mitad del siglo XIX, el imperio turco pierde una guerra con Rusia, que es otro actor en este drama, que es muy importante porque Rusia, el imperio ruso de los Romanov, también es un mediador entre Occidente y los demás, entre Occidente y el Oriente. Y de alguna manera el imperio ruso viene a morderle el poder y la legitimidad y todas sus prerrogativas al imperio turco. Además, hay una serie de enfrentamientos estratégicos que tienen que ver con el Mar Negro, que tienen que ver con pues todas las rutas comerciales del centro de Asia, que para los ingleses y los franceses también son muy importantes. En ese contexto, además, hay que situar lo que ya mencionamos aquí en nuestra anterior salida, que es ese proyecto político
de los judíos europeos que a causa de la persecución que se desata una vez más en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan con desespero a buscar un hogar nacional, que era el eufemismo para hablar de la posibilidad de crear un Estado propio en un territorio que para esos judíos tenía que ser la tierra prometida, la tierra palestina, la tierra de Israel, con la que ellos reclamaban un vínculo histórico y simbólico milenario que no era falso ni gratuito. Eso es lo que llamamos el sionismo, que también es una nueva baza, una nueva carta que entra en este ajedrez tan complejo, porque resulta que la gestión de todos estos intereses pues se va tramitando a instancias de las potencias imperiales y coloniales que están en Europa, en particular Francia e Inglaterra. En 1877, los turcos se lanzaron a una guerra contra los rusos y la perdieron. Y de allí se derivan una serie de consecuencias que van a ser determinantes para lo que va a pasar en el mundo en los próximos 70 u 80 años. Por ejemplo, la estructura de los Balcanes cambia de manera radical porque ahora es Rusia la que va a empezar a reclamar la tutela religiosa sobre los pueblos cristianos ortodoxos que están en los Balcanes. Y esa va a ser la fractura que a la postre va a desatar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y los intereses que en el mundo balcánico tienen por igual turcos, rusos e incluso el Imperio Austrohúngaro, que a partir de 1878 reclama la tutela de las minorías católicas que están, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina y en Croacia. En el caso del Medio Oriente, el gran problema para el Imperio Turco a finales del siglo XIX es la llegada en oleadas sucesivas de judíos que, huyendo de la persecución y del horror en el centro de Europa y en Rusia y en Polonia, se empiezan a asentar en Palestina. Es, repito, lo que se llama el sionismo, que al principio tenía esa condición económica y social de buscar un refugio que de alguna manera los judíos, que en realidad eran ideólogos del nacionalismo hebreo y judío en Europa, venían de Inglaterra, venían de Alemania, venían de Austria, venían de Francia, y son esos judíos europeos los que empiezan a negociar y a pactar con el Imperio Otomano la posibilidad de asentarse en tierra palestina. Y allí, como ya lo vimos aquí, empieza a surgir y se desata el conflicto entre judíos y árabes que llega hasta hoy. Pero en 1914 empieza la guerra, lo que luego se va a llamar la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y los ingleses necesitan neutralizar a como dé lugar al Imperio Otomano, que entre otras sigue enfrentado con Rusia. Ese enfrentamiento histórico entre los turcos y los rusos llevó a las alianzas de la Primera Guerra Mundial, porque los turcos sabían que Alemania necesitaba neutralizar a Rusia y por eso los turcos se unen con Alemania y con Austria, mientras que Rusia se une con Inglaterra y con Francia, que eran las dos grandes potencias occidentales
que más intereses tenían en el Oriente Próximo y en el Medio Oriente. Los franceses reclamaban, por ejemplo, la tutela y la protección de las minorías cristianas en el Líbano, en Siria, de manera que era al mismo tiempo un polvorín a punto de estallar y un complejísimo y enrevesado y laberíntico ajedrez. Y es allí donde aparece un personaje como Lawrence de Arabia, porque él era lo que se llamaba un orientalista. Esa denominación tuvo siempre un carácter positivo y elogioso. En la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX se habla de los orientalistas como aquellos expertos que conocen las lenguas y las culturas del mundo oriental. Son arqueólogos, son historiadores, son arabistas, algunos conocen la lengua fenicia, conocen el hebreo, conocen las lenguas pictográficas de las escrituras en Mesopotamia, en Sumeria, en Acadia, en el propio Egipto, y era, ya digo, como una denominación elogiosa, esa de ser un orientalista. Nosotros tuvimos en Colombia una figura que algún día traeremos aquí a Calamares en su tinta, descomunal y deslumbrante, que es Ezequiel Uricoechea, que también fue un orientalista de la segunda mitad del siglo XIX, de esta época del apogeo orientalista, que entre otras no solo sabía latín y griego y francés y alemán, Ezequiel Uricoechea, sino que también aprende árabe en Beirut y llegó a ser profesor de árabe en la Universidad de Bruselas. Es un poco la visión idealizada y romántica y épica del conocimiento como una aventura que nace de la pasión, de la voracidad, la visión esa de Indiana Jones, que tiene también la otra parte, la leyenda negra, de la que tanto hablaba Edward Said, del orientalismo y esa pasión intelectual más bien como un reflejo de un apetito colonial e imperialista. Puede que las dos cosas convivan, pero en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, el Imperio Británico, decide usar a sus grandes académicos, que eran unos arqueólogos y unos historiadores y unos filólogos en sus universidades, al servicio de sus intereses bélicos y militares. Porque la gente que sabía árabe, que sabía persa, que sabía hindi, que sabía chino, que sabía ruso, iba a ser determinante en las posibilidades de una victoria en esa guerra. Y por eso Lawrence de Arabia entra al ejército inglés y es enviado al mundo árabe, dado que era un gran conocedor de esa cultura y de esa lengua, con un objetivo que consistía en instigar a los árabes para que se levantaran contra el imperio turco otomano. Porque claro, los árabes allí eran mayoría y en el cálculo de los ingleses, si se daba un levantamiento de los árabes, los turcos iban a tener que ocuparse de esa situación local y no iban a poder ayudarles a sus aliados, a sus socios, que eran los alemanes y los austriacos. Ese proyecto fue un acierto y funcionó. Fue un éxito político, estratégico, incluso diplomático. Y Lawrence de Arabia, pues va a ser el protagonista de esa historia, porque es él quien se vuelve el propiciador de los contactos, las intrigas
tenía una cercanía absoluta con los grandes voceros políticos del mundo árabe, con los dueños del poder allí, que entre otras eran, por un lado, los llamados hashemitas y por el otro lado los saudíes. Los hashemitas eran los custodios de los territorios sagrados en Arabia y se enfrentaban por el poder árabe con la dinastía Saud, que entre otras desde el siglo XVIII les había dado el poder a esos sectarios del fundamentalismo islámico que eran los wahabitas o wahabíes, que todavía hoy son el fundamento de una de las vertientes más radicales y sectarias del mundo islámico y que constituyen de alguna manera el soporte ideológico y moral del régimen saudí aún en nuestro tiempo. Entonces Lawrence de Arabia manejaba esa situación, se acercó a los hashemitas y fue él el mensajero de las grandes promesas de los ingleses para los árabes. Los ingleses les dijeron a los árabes: si ustedes nos ayudan a nosotros y se levantan contra los turcos, les prometemos que les vamos a dar la libertad, la autonomía, la soberanía y la posibilidad de crear un gran Estado árabe que reemplace el poder turco y que nazca de las ruinas y los escombros de la dominación otomana. Los árabes aceptaron esa propuesta inglesa, se plegaron a las promesas de los británicos y de hecho el levantamiento árabe, comandado entre otras por Lawrence de Arabia y su gran socio en el mundo árabe, que era el emir Faisal, hijo del sheriff de la Meca, que se llamaba Hussein. Gracias a la alianza entre Lawrence de Arabia y Faisal, el levantamiento árabe fue un éxito rotundo. Pero claro, los árabes querían cobrar luego todas las promesas que les había hecho el Imperio Británico. Y en parte el origen del conflicto en Palestina está allí, porque los árabes tenían la expectativa de que surgiera un gran Estado árabe que reflejara su cultura, sus intereses, incluso su visión religiosa, determinada, por supuesto, por el Islam, que era la religión mayoritaria del mundo árabe. Pero Inglaterra no podía concederles a los árabes todo lo que pedían, porque Inglaterra se había comprometido también con el proyecto sionista. Por muchas razones. En primer lugar, porque el poder económico de muchos de los judíos de Europa se puso al servicio de la causa sionista, que era la causa de encontrar un hogar para los judíos en tierra palestina. El precursor del sionismo, Theodor Herzl, elucubró con la posibilidad de que fuera también en la Argentina. Y en un momento dado los británicos les ofrecen a los judíos la posibilidad de que su estado se haga en Uganda. Pero claro, los judíos reclamaban el valor simbólico de Palestina en su identidad nacional. La nostalgia y la añoranza por la tierra palestina fue un elemento constitutivo de la identidad judía en el exilio y en la diáspora. Y el exilio y la diáspora son el punto de partida, el troquel de la identidad nacional de los judíos. Eso es lo que dicen los sionistas en el siglo XIX y lo que quieren es un Estado para esa nación. Y ese Estado tiene que estar en Palestina.
Los turcos gestionaron ese dilema hasta donde pudieron, pero ya después de la Primera Guerra Mundial era evidente que los dueños de la situación, que eran los ingleses, tenían que resolverla. Y los ingleses oscilaban entre dos posturas contrapuestas y excluyentes. Por un lado, la soberanía y la independencia de los árabes. Y por el otro lado, la creación del Estado judío, de lo que fue el Estado de Israel. En Inglaterra se había hecho una declaración en 1917 de Arthur Balfour, que era el secretario de Asuntos Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Británico, que dijo: nosotros vemos con buenos ojos que se haga un Estado judío en Palestina, siempre y cuando no se menoscaben los derechos de las comunidades que ya están allí. Pero se cuidaron de decir los derechos religiosos y civiles, no los derechos políticos que tenían la dimensión territorial. En esa postura inglesa influye mucho el poder que los judíos ya tienen en los Estados Unidos y la condición que el gobierno de los Estados Unidos pone para entrar a la guerra, que es el apoyo irrestricto de Inglaterra y de Francia al sionismo. De manera que entre 1919 y 1921, cuando se está redefiniendo el orden del mundo a causa de lo que ha pasado en la Primera Guerra Mundial, y se fijan las condiciones que se les van a imponer a los que la han perdido, Inglaterra recibe el mandato de reorganizar todo el frente medio oriental. Entonces los ingleses ponen a Faisal como rey de Irak, ponen a su hermano Abdullah como emir de Jordania. Los franceses entran a saco en Siria y el Líbano. Ya los ingleses y los franceses habían metido la mano también en Egipto, y viene la disputa entre los judíos y los árabes. Allí nace, desde antes de la creación del Estado de Israel, entre 1947 y 1948. Lawrence de Arabia les advierte a los ingleses que están equivocados y que no pueden defraudar las expectativas del mundo árabe. Él fue muy crítico y sus proezas empiezan a conocerse en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, porque los periodistas hablan de este erudito espía que es el gran amigo de los árabes y que ha pasado toda suerte de peripecias, un relato rocambolesco y de novela que hace que la gente quiera seguir su relato como si se tratara de lo que en el fondo fue también una novela de aventuras y por entregas. Y el prestigio que adquiere Lawrence de Arabia en el mundo inglés y en el mundo occidental lo vuelve un vocero de la causa árabe, señalándoles a los políticos ingleses, repito, el error que significa y los peligros que entraña el incumplimiento de las grandes promesas que el imperio, pensando en sus intereses, les ha hecho a esas comunidades. Al final, la guerra se desata, pero hay un personaje que además se parecía mucho a Lawrence, que era Winston Churchill. Winston Churchill era el hijo de un gran político británico conservador que se llamaba Lord Randolph Churchill, que entre otras despreciaba a su hijo y lo consideraba un bueno para nada, lo que en la Bogotá del siglo XIX se llamaba un badulaque y un zoquete. Y para sacudirse
del estigma y del desprecio de su padre, Churchill se dedica más bien a la guerra, a la aventura y al periodismo. Entra en uno de esos contingentes imperiales británicos en ultramar, la encarnación del colonialismo. Churchill estaba en África, estaba en la guerra de Sudán. De hecho, participa en la que fue la última carga de caballería de la historia, en Omdurman, en la guerra en Sudán en 1898. Y después Churchill va a la guerra de los Boers en el sur de África, y en esa guerra de los Boers va a ser secuestrado y encarcelado y se va a fugar, se va a evadir. Y el relato de la evasión de Churchill lo volvió una estrella de película y de novela, como luego lo sería Lawrence. De allí, Churchill va a saltar a la política, pero primero se ganó su lugar en las letras, en el periodismo y protagonizando uno de los episodios más emocionantes y memorables de aquel tiempo, que fue su evasión de los Boers y su regreso como un héroe, casi como un semidios, a su país. De suerte, que Churchill y Lawrence de Arabia tenían mucho en común, y Churchill, después de la Primera Guerra Mundial, había protagonizado varias debacles del ejército británico como ministro de la guerra, entre otras un episodio que tiene que ver con el enfrentamiento entre los ingleses y los turcos, que es el desembarco en Galípoli. Y Churchill en 1919 va a ser nombrado secretario de las colonias y se acerca a Lawrence de Arabia y le pregunta qué es lo que él piensa, porque Churchill sabe que Lawrence es un crítico insobornable e implacable de la actitud y de la postura de Inglaterra en la administración de los despojos del Imperio Otomano. Ese fue un hecho, repito, determinante de la guerra y del infierno que se da aún hoy en Palestina. La participación de la Gran Bretaña y las decisiones que los ingleses tomaron allí son también las causas de por qué se están matando hoy allí judíos y árabes. Y Churchill intuyó eso y se acercó a Lawrence de Arabia para conocer mejor su opinión. De hecho, Lawrence se vuelve el asesor de Churchill en lo que va a ser la gran conferencia árabe del Cairo en 1921. 1921 es un año definitivo porque es el año del gran mandato a los ingleses y a los franceses, que se reparten el Medio Oriente. La Sociedad de Naciones les otorga a esas dos potencias la potestad de encargarse, oigan bien este delirio y esta arbitrariedad, de llevar a la mayoría de edad a esos pueblos semibárbaros que necesitan impregnarse de los valores occidentales, la democracia, el capitalismo, el liberalismo, y cuando lo hagan hay que soltarles la mano. Eso se había ido definiendo desde la conferencia de paz en París en 1919. Luego hubo una gran conferencia en San Remo, en Italia, donde la Sociedad de Naciones les dice a los ingleses y a los franceses: ustedes van a administrar los despojos, las ruinas y los escombros del Imperio Otomano en Medio Oriente. Y en 1921, en el Cairo, viene la gran conferencia en la que los países árabes van a fijar su posición con respecto a todo lo que se está discutiendo allí y, por supuesto, con respecto a lo que es la gran empresa del mandato inglés en Medio Oriente, que es la constitución de un hogar judío en Palestina.
Insisto, ese era el eufemismo de un estado judío en la tierra ancestral de esa cultura y de esa religión. Lawrence, que asesora a Churchill, le insiste: no podemos defraudar a los árabes y no podemos desbalancear el tablero y ponernos del lado de los judíos, de los sionistas, a los que yo, dice Lawrence, aprecio y valoro muchísimo. Él tenía una gran cercanía con muchos de los grandes voceros del proyecto sionista, entre ellos Chaim Weizmann, que fue luego una figura determinante en la creación del Estado de Israel. Pero también Lawrence empieza a entender que sus ideas, sus recomendaciones y su intuición tienen un límite, y que Churchill lo escucha, pero que obedece a los intereses del imperio, y que al final el mundo árabe va a ser defraudado por los ingleses. Por eso Lawrence regresa a Inglaterra, escribe su libro Los 7 pilares de la sabiduría, se vuelve una gran figura del mundo literario y cosecha la admiración de todos sus contemporáneos e incluso de sus maestros, para empezar nada menos y nada más que la del más grande de todos, Joseph Conrad. Entra en la aviación Lawrence de Arabia con varios seudónimos con los que buscaba el anonimato y borrar de alguna manera su historia y su celebridad. Uno de sus admiradores y mejores amigos, el grandísimo escritor, novelista e historiador Robert Graves, que escribió una de las mejores biografías que hay sobre Lawrence de Arabia, le dedica un poema maravilloso que se llama El estatero partido, que era uno de los poemas favoritos de Jorge Luis Borges, y es la historia de Alejandro Magno, que decide abandonar sus ejércitos y adentrarse como un guerrero anónimo en el mundo persa, y se olvida de quién fue, quién llegó a ser. Se vuelve un guerrero más del mundo persa, Alejandro, y un día recoge una moneda en la que está su imagen, su efigie y el símbolo del poder que había llegado a tener. Era la manera, por parte de Robert Graves, de celebrar en ese poema las proezas de Lawrence de Arabia y su intento por renunciar a ser quien había sido y que le había valido la fama y la gloria. Pero como el destino sí que es caprichoso y los dioses a veces juegan a los dados o juegan al ajedrez, Lawrence de Arabia va a salir una mañana en su moto en 1935 a recoger una carta en la oficina de correos, y regresando a su casa tiene un accidente. Este personaje que atravesó los desiertos y las dunas, que doblegó ejércitos, murió en un accidente casi doméstico en su motocicleta en 1935. Quería que habláramos de él en esta salida un poco distinta de Calamares en su tinta. Los espero en la próxima. Les mando un abrazo a todos. Boombox.